Mi compañera Teresa Osuna estudió medicina en Murcia, se formó en pediatría en Elche y ahora lleva con nosotros ya tres añitos en la Risaca. Para mí ha sido un orgullo verte crecer como neuropediatra desde los primeros días cuando viniste y te has convertido en una gran profesional y una gran compañera. Solo tengo palabras buenas hacia ti y el tema además que traes es muy interesante, de las urgencias en los niños con epilepsia, entonces adelante. Hola. Bueno, nada, es una presentación sencilla y sobre todo mi intención era que fuese práctica, ¿vale? Para los retos que pueden ir surgiendo pues en la práctica diaria en un niño con epilepsia. Yo soy neuropediatra, ¿vale? Aquí, en el... Ay. Bueno, vamos a hablar un poco para pasar la presentación. Aquí. ¿Verdad? Sí. Bueno, vamos a hablar de las urgencias en el niño con epilepsia, ¿vale? En primer lugar, hablar un poquito a modo de introducción de la epilepsia. Vemos que el cerebro funciona con impulsos eléctricos que son generados por las neuronas y que son transmitidos mediante las diferentes redes neuronales. Cuando existe un desequilibrio entre la activación neuronal y la inhibición de esta actividad neuronal es cuando se puede producir una crisis epiléptica. La epilepsia es una enfermedad cerebral que se define por al menos 2 crisis no provocadas con más de 24 horas de separación. Cuando ocurre una crisis epiléptica no provocada y que tiene una probabilidad de presentar nuevas crisis durante los siguientes 10 años muy similar al caso anterior. Esto es, por ejemplo, un niño que tiene una primera crisis epiléptica, hacemos una resonancia, vemos que tiene una lesión cerebral muy epileptógena, no esperaremos a que vuelva a tener una segunda crisis para iniciar tratamiento antiepiléptico. Y también cuando nos encontramos con un diagnóstico de un síndrome epiléptico. La epilepsia tiene curación, se considera que la epilepsia se ha curado cuando tenemos un síndrome epiléptico que depende de la edad, que ha superado la edad correspondiente, o cuando el paciente está libre de crisis en los últimos 10 años y sin tratamiento antiepiléptico durante los últimos 5. Tanto para los neurólogos como para los neuropediatras es muy útil la clasificación de la epilepsia. Esto es una herramienta clínica que nos permite conocer bien ante los retos a los que nos encontramos. Nos permite entender el tipo de crisis que presenta el paciente, conocer otros tipos de crisis que pueden aparecer, los potenciales desencadenantes de las crisis, el pronóstico, las comorbilidades, el riesgo de mortalidad que asocia a esa epilepsia, y también nos permite elegir bien el tratamiento antiepiléptico adecuado. En primer lugar, para llegar a la clasificación de la epilepsia, nos centramos en el tipo de crisis que tiene el paciente. Para esto es muy importante la anamnesis del paciente, lo que nos cuentan los familiares también sobre cómo es la crisis, y también nos apoyamos de otras pruebas complementarias como es el electroencefalograma y la neuroimagen, ¿vale? Dentro de los diferentes tipos de crisis tenemos, como decía el doctor Aledo, crisis de inicio focal, según la región cerebral afecta tendrá una u otra sintomatología, y crisis de inicio generalizado, en el cual se produce compromiso de ambos hemisferios cerebrales en el mismo momento. Estas pueden ser crisis de ausencia, mioclónicas, clónicas, tónicas, tónico-clónicas y atónicas. Por otro lado, vamos al tipo de epilepsia, ¿vale? Una vez que sabemos el tipo de crisis, las características del paciente, la anamnesis, la edad de inicio de la epilepsia, cómo está controlándose, y nos apoyamos de otras pruebas complementarias como pueden ser el electroencefalograma, la neuroimagen, la genética, llegamos a los diferentes tipos de epilepsia. Pueden ser epilepsias focales, epilepsias generalizadas, epilepsias combinadas que combinan crisis generalizadas y focales y de causa desconocida. Uno de los principales objetivos, si no el primero,
que nos ponemos es intentar saber cuál es la etiología de la epilepsia. En primer lugar, lo que se suele hacer, aparte del electroencefalograma, una de las primeras pruebas que hacemos es la resonancia magnética para ver si hay alguna causa estructural que pueda tener tratamiento quirúrgico. Otras etiologías son la genética, infecciosa, metabólica, inmunitaria y desconocida. Un mismo paciente puede tener diferentes causas de epilepsia, por ejemplo, en la enfermedad complejo de esclerosis tuberosa tiene un origen genético, pero existen lesiones estructurales que son las que producen las crisis, ¿vale? Y luego, si existe una confluencia entre las características clínicas del paciente, las características de la epilepsia y las comorbilidades que presenta el paciente, podemos llegar al síndrome epiléptico. Esto va a tener es muy importante porque tiene una implicación en cuanto a la etiología, en cuanto al pronóstico y en cuanto al tratamiento que va a recibir el paciente. Bueno, uno de los principales motivos por el que hay que acudir a urgencias ante un paciente con epilepsia es por un estatus epiléptico. El estatus epiléptico es una crisis anormalmente prolongada que puede originar secuelas a largo plazo. Se produce por un fallo en los mecanismos responsables para finalizar la crisis y no suele resolverse sin intervención médica. Se trata de la emergencia neurológica más frecuente en la infancia y es más frecuente en los niños menores de 2 años, debido a que existen mayores causas sintomáticas y la inmadurez cerebral que tienen estos pacientes para conseguir frenar la crisis, ¿vale? Cerca de un 20-25% de los pacientes con epilepsia presentarán en algún momento de su vida un estatus epiléptico, siendo en un 10% de ellos la forma de debut de su epilepsia. La definición del estatus epiléptico en cuanto al tiempo ha ido evolucionando a lo largo de los años. Inicialmente se pensaba que era simplemente una crisis de duración mayor a 30 minutos o crisis repetidas sin recuperación completa entre las mismas. El concepto actual, según el tiempo, incluye 4 definiciones. Tenemos el estatus epiléptico incipiente, que tiene lugar desde que se inicia la crisis hasta que llegamos al tiempo 1. Este tiempo 1 va a ser de 5 minutos en el caso de las crisis tónico-clónicas generalizadas y de 1 hora en el caso de las crisis focales y de la crisis de ausencia. Este tiempo 1 se conoce como aquel en el cual la crisis no va a finalizar sola sin intervención médica, ¿vale? Luego tenemos el estatus epiléptico establecido, que es que desde que inicia la crisis hasta el tiempo 2. Este tiempo 2 es a partir del cual pueden aparecer secuelas a largo plazo. En el caso de las crisis tónico-clónicas generalizadas se trata de 30 minutos, en el caso de las crisis focales cerca de 1 hora y en el caso de las crisis de ausencia no se conoce cuál es este tiempo 2, ¿vale? En este estatus epiléptico establecido, lo ideal sería que se hubiese iniciado tratamiento de rescate con benzodiazepinas de primera línea y tratamiento antiepiléptico a dosis correctas, ¿vale? Y luego tenemos el estatus epiléptico refractario, que es a partir de estos 30 minutos o de este tiempo 2, cuando la crisis clínica o eléctrica no cede a pesar de haber utilizado el tratamiento adecuado, ¿vale? Y superrefractario cuando supera las 24 horas. Generalmente, ya cuando hablamos de estatus epiléptico refractario, el paciente necesita tratamiento intensivo en las unidades de cuidados intensivos. Los objetivos del estatus epiléptico son mantener las funciones vitales, finalizar la crisis, tanto clínica como eléctrica, el diagnóstico y tratamiento inicial de las causas graves, evitar recurrencias, minimizar las complicaciones derivadas del tratamiento y evaluar y tratar causas subyacentes. Otro motivo, otra causa para acudir a urgencias con un paciente con epilepsia son las crisis en racimos, también llamadas crisis en clúster o convulsiones repetitivas agudas o ráfagas de convulsiones. Estas son episodios agudos de mal control de crisis o episodios de crisis repetidas separadas entre sí por periodos intercríticos breves que, por desgracia, son frecuentes y que afectan a la calidad de vida del paciente, al bienestar personal y familiar y el funcionamiento diario. Tiene una prevalencia en pacientes con una epilepsia controlada en torno al 22%. En este caso se definen como haber presentado 3 o más en menos de 24 horas y en pacientes con una epilepsia refractaria la prevalencia es mayor, de un 13 a un 76% en pacientes ambulatorios y de un 18 al 83% en pacientes hospitalizados. El tratamiento de estas crisis en racimos son las benzodiazepinas de manera ambulatoria, ¿vale?
pero en diferentes estudios se ha visto que suelen estar infradiagnosticadas, ya que las relacionamos más con la duración prolongada de una crisis y no tanto con la recurrencia de las crisis. Bueno, hablamos de la importancia del buen manejo de una crisis epiléptica. Un buen manejo rápido y correcto mejora el pronóstico, y en esto es clave tanto la familia como el colegio, ¿vale? Entonces es importante que si son niños que tienen una edad en el que se enteran un poquito del tema, que se conciencien los compañeros sobre cómo identificar una crisis para que puedan avisar a un adulto, que se instruya al personal del colegio en cómo debe ser el manejo de una crisis epiléptica en los primeros minutos, ¿vale? Para el buen manejo, pues tenemos la conducta PAS, ¿vale? Proteger, avisar y socorrer. Proteger la vía aérea, colocar al paciente de lado, sin introducir nada en la boca. Si lo ponemos de lado, el vómito va a salir y no se lo va a tragar, y la lengua tampoco va a irse hacia atrás. También es importante evitar golpes, quitando todos los objetos que se pueda, con los que se pueda golpear, ponerlo en una posición, en un lugar seguro y estable, y aflojarle la ropa. Otra cosa es el control del tiempo. Esto es clave, hay que mantener la calma y controlar el tiempo para poder hacer bien los siguientes puntos, ¿vale? Que es avisar al 112 si la crisis tiene una duración mayor de 5 minutos o se repite, y administrar medicación de rescate si tiene una duración de más de 3-5 minutos o si tiene crisis en racimo, que de 3-5 minutos es cuando nos estaríamos acercando al tiempo 1, ¿vale? Que hablábamos anteriormente. En cuanto a la medicación de rescate, pues tenemos de manera ambulatoria para manejo en domicilio el diazepam rectal, es una canulita, se quita el tapón, se pone al paciente en posición lateral de seguridad, se introduce la cánula, se aprieta, se saca la cánula apretando para que no refluya el líquido, y se cierran las nalgas. Y luego tenemos el midazolam bucal, en el cual se retira el carrillo y se administra con jeringuilla y directamente se absorbe solo, ¿vale? Otras vías de administración que también se utilizan en servicios de urgencias a nivel hospitalario son intranasal, intramuscular y intravenosa. Bueno, ¿qué no hacer durante una crisis? Pues en la primera ocasión es difícil saberlo, pero ya una vez que se tiene la primera crisis hay que avisar de estas cosas. No sujetar al niño con fuerza, no introducir objetos en la boca, no intentar darle agua o medicación oral durante la crisis y no sumergirlo en agua fría. Otras situaciones que pueden motivar que el paciente con epilepsia acuda al servicio de urgencias son las siguientes. Las crisis epilépticas suponen cerca de un 1% en las consultas del área de urgencias. Son el primer episodio de crisis que dura más de 5 minutos, 2 o más crisis repetidas sin recuperación entre ellas, crisis en racimos, cambios en el tipo de crisis o en la recuperación habitual, lesiones producidas por la propia crisis como traumatismo, ahogo, mordedura lingual extensa con sangrado activo, un postcrítico muy prolongado o con recuperación incompleta, y luego efectos adversos de la medicación. Hay algunos efectos adversos de la medicación que se pueden presentar de manera aguda y grave, y voy a poner una tabla comentando alguno de ellos, ¿vale? Por ejemplo, el mareo y la diplopia cuando se llega a dosis altas en los fármacos que bloquean los canales de sodio, la litiasis renal que se puede asociar a fármacos como el topiramato y la zonisamida, el exantema cutáneo por reacciones de hipersensibilidad, que el que más se conoce es asociado a la motrigina, alteraciones en el ritmo cardíaco, hiponatremia, hiperamonemia, alteraciones hematológicas o incluso alteraciones psiquiátricas. Es importante, si surge cualquiera de estas, cuando se inicia una medicación antiepiléptica, poder avisarlas, y si surge cualquiera de estas, acudir a un servicio de urgencia, es decir, el fármaco que está tomando, y en algunas ocasiones es suficiente con ajustar la dosis del fármaco, en otras hay que retirarlo directamente. Y bueno, hablando un poquito también de los procesos intercurrentes en paciente con epilepsia. Los niños sabemos que con o sin epilepsia se ponen malos, y esto puede ser un desencadenante de una descompensación epiléptica. Puede precipitar crisis epilépticas, aumentar la frecuencia y desencadenar incluso estatus epiléptico. La mayoría de las descompensaciones ocurren en las primeras horas del proceso agudo, siendo el periodo más crítico las primeras 6 horas, ¿vale?
Algunos factores desencadenantes de crisis epiléptica durante los procesos intercurrentes. Pues bueno, la mala adherencia a la medicación. Por ejemplo, un niño o un paciente que está vomitando y que no tolera el fármaco antiepiléptico porque lo vomita continuamente, no sabemos si lo está absorbiendo bien o no. Lesiones en la boca o intolerancia oral que impiden que se administre la medicación, o incluso un cuadro de diarrea muy repetido que tampoco sabemos si se está absorbiendo bien, ¿vale? Luego, en caso de la fiebre, sobre todo de epilepsias más sensibles como el síndrome de Dravet o crisis febriles plus, la alteración del sueño y el estrés emocional, estos tres producen un desequilibrio de lo que decíamos antes, de la activación neuronal y la inhibición de esta activación neuronal. Además, si se prolongan en el tiempo, la alteración del sueño y el estrés emocional favorecen la neuroinflamación con la liberación de citocinas proinflamatorias que colaboran al desajuste, a este desequilibrio que se producía, ¿vale? Y luego pues tenemos algunos virus que tienen afinidad por el sistema nervioso central. Voy a dar algunas claves algunos trucos para manejar cada uno de ellos por si puede ayudar. Bueno, en el caso de la mala adherencia a la medicación, pues recordatorios, alarmas, intentar mantener los horarios. Si el paciente vomita, si le hemos dado la medicación antiepiléptica y vomita después de haberle administrado la medicación, si es en los primeros 30 minutos de haber administrado la medicación, hay que repetir la dosis, ¿vale? Luego también es importante evaluar la capacidad de absorción oral que tiene el paciente. En caso de que el paciente esté con signos de deshidratación o que no consigamos tolerancia oral, se puede acudir al servicio de urgencias y valorar otras vías alternativas de algunos fármacos como la vía intravenosa. Y luego, si se prolonga mucho en el tiempo, monitorizar los niveles de fármaco antiepiléptico cuando sea posible. En el caso de la fiebre, pues controlar la temperatura de manera estricta, dar antitérmicos si superan una temperatura mayor a 37,5, medidas físicas, hidratación oral. Para el tema de la alteración del sueño, pues es importante mantener la higiene de sueño, favorecer un ambiente adecuado, evitar estimulantes y pantallas antes de dormir, el uso de la melatonina con o sin triptófano, ¿vale? Y luego también ajustar la medicación de los procesos intercurrentes para evitar interrupción del sueño, por ejemplo los antibióticos, ¿vale? En el caso del estrés emocional, pues acompañar al paciente, favorecer un ambiente tranquilo, mejorar el sueño y optimizar la farmacoterapia. También, si se prolonga mucho en el tiempo, podrían atenuar esta sensibilidad al estrés. Y luego tenemos los virus que tienen más afinidad por el sistema nervioso central, como pueden ser el virus del herpes, el enterovirus, el virus de Epstein-Barr, el citomegalovirus, el virus de la varicela y el virus influenza. Es importante intentar encontrar la causa etiológica, intentar saber cuál es la etiología que está produciendo la infección, ya que algunos tienen tratamiento, como el virus del herpes, pero otros nos podemos beneficiar de incluso la vacuna. Y luego este apartado me parecía interesante porque, bueno, esto está teniendo lugar en Murcia, aunque se vea a nivel mundial. En Murcia tenemos veranos duros con temperaturas extremas que duran muchos meses y pueden surgir problemas en cuanto al manejo de la epilepsia por este motivo. En cuanto al manejo en playa y piscina, en el mar y la piscina, pues siempre intentar avisar al socorrista de que se padece la epilepsia, del tipo de crisis que tiene el paciente, que el paciente esté supervisado, el niño esté supervisado por un adulto, que se bañe en zona donde haya pie y que pueda llevar las medidas de protección en caso de que no sepa nadar bien. En cuanto al deporte, pues claro que pueden hacer deporte de riesgo extremo, pues en casos de epilepsia bien controlada, ¿vale? Y siempre con supervisión de un adulto. Y luego, pues respetar las medidas recomendadas de seguridad, como utilizar el casco cuando se monta en bicicleta, llevar prendas adecuadas, etcétera. En cuanto a las altas temperaturas, pues pueden surgir diferentes problemas, ¿vale? Ya por las altas temperaturas y también unidos a la combinación con los fármacos antiepilépticos. Por ejemplo, la deshidratación y las alteraciones hidroelectrolíticas pueden ser más frecuentes, por ejemplo, la hiponatremia asociada a los fármacos como la carbamazepina y derivados como la carbazepina y la eslicarbazepina, ¿vale? Que pueden tener como efecto adverso ya de por sí la propia hiponatremia. Luego, la estabilidad físico-química de algunos fármacos antiepilépticos puede verse alterada
si se almacenan o se transportan a altas temperaturas y con mucha humedad, lo cual puede alterar su eficacia y su biodisponibilidad, entre ellos la carbamazepina, el ácido valproico, la fenitoína y el lorazepam. ¿Cómo se debe conservar la medicación de rescate? Pues el diazepam rectal se debe de conservar a temperatura ambiente sin superar los 30 grados en envases bien cerrados y protegidos de la luz, al igual que el midazolam bucal, también a temperatura ambiente y con menos de 25 grados. Es importante tampoco que no se pueden refrigerar, no se pueden congelar. Si pensamos que los hemos sometido a temperaturas más altas, pues hay que recambiarlos, ¿vale? Luego hay algunos fármacos que pueden disminuir la capacidad de sudar, ¿vale? Por ejemplo, el topiramato y la zonisamida. Entonces, si estos pacientes están sometidos a altas temperaturas o un ejercicio físico intenso, pueden producir síntomas como, por ejemplo, la intolerancia al calor, la hipertermia, la letargia y la irritabilidad, ¿vale? Y luego, pues, el último apartado, crisis desencadenadas por aumento de la temperatura y mal descanso nocturno, como veíamos en el apartado anterior de los periodos intercurrentes, que pueden ser precipitantes para la descompensación de crisis epilépticas. Y luego, en cuanto a los viajes, pues bueno, algunas consideraciones que hay que tener en cuenta para viajar. Es importante conocer bien el tipo de epilepsia, las características, las crisis, la frecuencia de las crisis, la evolución y el control, ¿vale? Es importante pedir un informe médico completo y actualizado para poder viajar, traducido si es posible, ¿vale? Si vamos a un país que hablan otro idioma. Elegir el destino, pues siempre manteniendo unas precauciones, un destino que nos asegure una asistencia sanitaria rápida y adecuada en caso de necesitarla, llevando apuntados números de emergencia, centros sanitarios a los que poder acudir. El tratamiento, pues llevar tanto la medicación crónica como los fármacos de rescate que sean suficientes y conservados a temperatura, en condiciones adecuadas. Y luego, pues respetar los buenos hábitos, aunque se esté de viaje, de alimentación, de higiene de sueño y sobre todo en los adolescentes, pues nada de tóxicos, ¿vale? Y bueno, ya está, hasta aquí la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa, por ajustarte también al tiempo.